¿no? Entonces aquí habíamos realizado algunos pequeños cambios, hemos visto algunos valores por ahí, etcétera. Posteriormente hemos determinado también los asentamientos y con esto habíamos indicado que la capacidad admisible pues quedaba definida en un valor de 1.4 aproximadamente, que lo habíamos redondeado, creo, ese valor, ¿sí? ¿No? A un valor de 1.4 para un nivel de fundación de 1.5, ¿no? Entonces, eso había quedado ya establecido la clase anterior. Entonces, ahora debemos ver el otro componente que correspondería a la parte de verificación estructural, o como lo denominan, diseño estructural, ¿no? La parte estructural. La parte de diseño estructural de zapatas combinadas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. En realidad, si ya tenemos la base de haber realizado el diseño de fundaciones superficiales, seguramente esto no va a ser ya mayor inconveniente, ¿no? Entonces va a ser, tendría que ser relativamente rápido para concluirlo, ¿no? Entonces, la estrategia es la misma, ¿no? Entonces aquí no vamos a cambiar absolutamente nada. En este punto tenemos que considerar, por ejemplo, los tres puntos principales, ¿no? Entonces, el de verificar o diseño en planta, que lo llamamos, planta, donde vamos a definir D y L nuevamente, vamos a verificar aquello, luego hacemos una verificación en elevación, donde esto está compuesto nuevamente por punzonamiento y corte por flexión. Por flexión, de donde vamos a definir principalmente el espesor de la zapata H, y finalmente pues realizamos el refuerzo de acero, ¿no? El refuerzo de acero para nuestra fundación. Entonces, eso no va a cambiar en realidad, ¿no? Entonces, son los mismos pasos que ya conocemos, entonces vamos a hablar al respecto. Bien, sin más, en realidad deberíamos de empezar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar esto realizando un esquema, pero miren que hay varios todavía que recién están ingresando, ya los últimos que aceptamos. A ver, ¿ya recordaron cuál de estos estábamos trabajándolo, jóvenes? Es el eje F, si no me equivoco. F2 y F6. El G, sí. No sé si habíamos hablado del G o del F, pero sí no me ubico muy bien. Pero sé que tenemos el dato de que la separación, por ejemplo, entre esto era de 5.15, ¿no? Entre columna y columna. Eso sí me acuerdo. El G era Inge. Entonces es este de acá, ¿no? Entonces, estas fundaciones de G, ¿a cuál hemos denominado 1? Sería ahora, pues, aclarar un poquito ese detalle, por ejemplo. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que aquí hemos denominado una columna 1, columna 2, y de ahí tenemos las cargas 1 y la segunda carga. Entonces hay que identificar cuál es cuál. ¿Quién me pasó esos datos? ¿No está? El G2 el 1, Inge, y el G5 era el 2. Ah, ya. Este sería el 1 y este sería la columna, en realidad ya. Pongamos columna 1 y columna 2. ¿Así está bien?
sin G. Entonces esta separación correspondía a los 5.15, ¿no? 5.15 metros en esa separación. Ahora sí, ya identificado aquello, pues muy bien, nos vamos a ubicar de esa manera, ¿no? Entonces, lo interesante de esta fundación, en este caso, vean que es que no tiene un límite acá, ¿no? Entonces significa que uno puede, si va a combinar aquello, puede avanzar en ambos lados, ¿no? Con las dimensiones de la fundación. Entonces, por eso seguramente hemos colocado también aquí una especie de prolongaciones en ambos lados, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro esquema. Entonces nuevamente vamos a venir acá, voy a hacer un poquito más grande tal vez el dibujo, ¿no? Entonces vamos a suponer que este simplemente va a ser un esquema, ¿ya? Un esquema que debe de quedar de esa manera, para que entendamos bien. Seguro que esto va a cambiar, ¿no? Pero bueno, insisto, esto es simplemente un esquema de cómo estaríamos viendo en esta dirección, ¿no? Entonces nosotros estamos mirando de ese lado y vamos a ver cómo queda. Primeramente, para empezar a hablar de la parte estructural, ya sabemos, necesitamos algunos datos iniciales y la anotaremos directamente por acá. Por ejemplo, como la resistencia característica, habíamos dicho vamos a empezar con 210 siempre, ¿no? Entonces, a menos que se requiera aumentar esta resistencia, ¿no? En las fundaciones, pero empecemos inicialmente con estos datos. Vamos a utilizar nuestros mismos datos, la afluencia del acero, también habíamos hablado de 5.000, ¿no? Mismas unidades. Ya sabemos que el recubrimiento va a ser de 7.5, seguramente que eso tampoco va a cambiar. Conocemos las cargas, en este caso, muertas, ¿no? Entonces la vamos a copiar también esos luego. Lo voy a poner por acá mejor, ¿sí? Voy a ordenar un poquito, ¿ya? Ups. Simplemente eso necesito. Entonces vamos a poner ahí esos datos. Perdón. También esto me la voy a llevar me voy a llevar por acá. Estamos de esa manera. Muy bien, ¿no? Hasta ahí creo que todo bien. Hay algo, por ejemplo, acá que no tenemos como dato y es las dimensiones de la columna. Y ya hemos dicho que las dimensiones de la columna son importantes, sobre todo para verificar apunzonamiento, ¿no? Entonces, si estamos en este eje X, este lo vamos a llamar eje X, entonces esto es L, ¿no? Toda esta distancia va a ser L, ¿no? Y esto lo vamos a denominar ahora como A1 y esta la denominaremos como A2, ¿no? Y en la otra dirección seguramente va a ser B. No conocemos las dimensiones de la columna, entonces debemos inicialmente, antes de empezar esto, determinar aquello. ¿Cómo determinamos? Pues ya sabemos, ¿no? Entonces voy a calcularlo rápidamente. Me van a ayudar, por favor, alístense, por ejemplo, el área de la columna 1, vamos a llamarle así. Es fácil. Tiene que ser igual a la carga última, en este caso, ¿no? Carga última dividido entre un factor
ahora sí hay que ver cómo estas columnas, ¿cómo consideraríamos a estas columnas? ¿De esquina? ¿O consideramos como columnas centrales? Centrales. Sí, ¿no? No, en realidad en este caso sí hay harto espacio, entonces deberíamos de considerar como centrales, por tanto el factor será 0.45, ¿no? Eso ya debemos colocar, esto multiplicado por F'C, oh, algo ocurrido, F'C, y con esto estimaríamos pues las dimensiones de la columna, en este caso esto correspondiente a la carga misma que va a llegar acá, y en este otro lado pues hacemos exactamente lo mismo para la columna 2 y así rápidamente encontramos ese valor, ¿no? Igual 0.45 entre, multiplicado por F'C. Y reemplacemos los valores. Entonces tal vez sea interesante inicialmente determinar las cargas últimas, ¿no? Aquí tengo. En este caso no tendremos que trabajar con las últimas, perdón. Simplemente pongamos en servicio, perdón, acá. Entonces P1 y P2 simplemente, y eso nos va a dar 57, 60, 70.5, ¿no? En toneladas sería 70.5 y en kilogramos, eso, 70.500, dividido entre 0.45 multiplicado por 210. ¿Cuánto nos da esto en área? Y aquí lo mismo, 81, este es 0.4, por cierto, 81.5 más 18, 18, 19 a 100, aproximadamente 100, entonces esto podemos trabajarlo con 100 seguramente, por 100.000 kilogramos dividido entre 0.45 por 210. Y de aquí vamos a determinar seguramente las dimensiones de la columna 1 y también las dimensiones de la columna 2, ¿no? Y podemos suponer en este caso que va a ser cuadrada, inicialmente, puede ser cuadrada, si no tenemos el prediseño, ¿no? ¿Cuánto nos da ese primer valor? $0.32. Punto. Muy bien. Y si le sacamos raíz a esto, $27.31. Entonces, tranquilamente podríamos decir que esta va a ser una columna de 30 por 30, ¿no? Esto en centímetros. Lo mismo acá. ¿Cuánto nos da este valor? ¿Cuánto? ¿Alguien está haciendo el cálculo? 1058,20.
Si le sacamos raíz, 32,5. 32,5. Entonces, seguramente podemos asumir que este va a ser 35 por 35 centímetros. Muy bien, de esa manera, pues encontramos los datos, por ejemplo, de A1, así lo vamos a denominar, es igual a 30 centímetros, y A2, en este caso, va a ser igual a 35 centímetros. ¿No? Entonces, bueno, hemos hecho una estimación rápida. Esto funciona muy bien. Si alguien, bueno, seguramente si haríamos el prediseño como corresponde, probablemente cambiaría ligeramente estos valores, ¿no? Entonces, tal vez sería, no sé, este se mantendría 30 por 30, esto tal vez 25 por 40, no sé, dependiendo también a la forma. Pero seguramente con esto no vamos a estar muy lejos de lo real, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos en realidad casi todos los datos. Ahora, antes de empezar a hacer el diseño, determinaremos las cargas mayoradas o las en condición última. Por tanto, determinemos, por ejemplo, la carga última de la columna 1, así lo estamos denominando, y también determinemos la carga última para la columna 2. Entonces, aplicamos los factores de mayoración y vamos a tener 1.2 multiplicado por, en este caso, 57, ¿no? Esto más 1.6 multiplicado por 13.5. Y de esa manera encontramos el valor de la carga última en la columna 1, mayorada. Y lo mismo hacemos para el 2. Repetimos esto. 81.5 más 1.6 de 18.4. ¿Y cuánto nos dan estos valores? $90 el primero y 127.24 el segundo. Muy bien. Excelente. Aquí 90, entonces. Estamos hablando de toneladas. Y aquí 127.24 toneladas. Bien, este dato hay que guardárnoslo, es lo primero que uno debe calcular. Y ahora sí empecemos, por ejemplo, y necesitamos un dato más, ¿no? Bueno, ya hemos establecido una capacidad admisible para este tipo de fundaciones, ¿no? Ahora sí hemos considerado la forma. De hecho, hemos trabajado con unas dimensiones iniciales que han cumplido relativamente bien, 2.2 por 5.3 aproximadamente. Seguro que eso va a cambiar, ¿no? Seguro que va a cambiar. No es que estas son las definitivas, por cierto, ¿no? Estas hemos asumido simplemente una dimensión inclusive desde acá para calcular ese valor, ¿no es cierto? Pero nos ha servido esa hipótesis para poder determinar o establecer un valor de capacidad admisible que va a ser muy próxima o muy real en realidad a esta forma, ¿no? Entonces, ese valor ya lo tenemos determinado. Ahora sí podemos utilizar ese valor con toda seguridad de 1.4, ¿no? Entonces 1.4 kilogramos centímetro cuadrado. Son los datos que necesitamos tomar en cuenta. Ahora bien, empecemos ahora a hablar de cómo va a cambiar el diseño en este tipo de fundaciones, ¿no? Entonces, miren que aquí estamos notando algo muy interesante. Las cargas no son uniformes. No son uniformes para nada. Aquí tenemos una carga menor, que es simplemente 90 toneladas en carga última, y aquí está transmitiendo 127.24 toneladas. Eso significa que es
esta columna 2 está siendo más cargada que la columna 1. Eso va a hacer que nuestro diseño, por ejemplo, no sea simétrico. ¿A qué me refiero? A que esta distancia que tenga acá, por ejemplo, no va a ser igual para nada a esta distancia de acá. Obviamente sería lo ideal, ¿no? Uno esperaría que tenga fundaciones simétricas de esa manera. Sin embargo, en el caso de zapatas combinadas, y esto hay que tenerlo bien considerado, pues lo que se busca principalmente, y creo que teníamos el texto abierto en algún lado, creo que sí, aquí está, aquí lo teníamos, esto ya lo habíamos revisado la anterior clase también, y veíamos este esquema principalmente, ¿no? Entonces, cuando estamos con este tipo de fundaciones combinadas, lo que se busca es de que se genere una resultante una resultante de estas dos columnas, de estas dos fuerzas que se están transmitiendo a toda esta área, ¿no? Y que pueda actuar de alguna manera en el centro de gravedad de dicha fundación, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones que se debe tomar en cuenta en este diseño, ¿no? Pero cuando tenemos cargas diferentes, seguramente que esto se va a mover de alguna manera. Si esta es la mayor carga, probablemente se mueva más hacia este lado, y eso significa que debe crecer más esta distancia para soportar mejor esa carga, y probablemente esto podamos disminuir de alguna manera acá. Entonces aquí viene un análisis nuevamente que debemos definirlo pues nosotros, cómo empezamos a hacer dicho análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, como bien les decía, vamos a nosotros tener una resultante, ¿no? Una resultante que coincida con ese punto, con el centro de gravedad, en algún punto de acá, ¿no? En realidad esto, que va a reaccionar, ¿no? Va a reaccionar esto de esa manera, ¿no? Entonces, aquí a esta la denominamos generalmente como la resultante de la carga, ¿no? Y esa resultante ya sabemos que es simplemente pues la suma de las cargas de estas por equilibrio de fuerzas verticales. Seguramente que esto tiene que ser igual a la suma de estas dos cargas que se están transmitiendo, ¿no? Entonces, esa es una de las consideraciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, de hecho, esta parte teórica lo que nos decía es lo siguiente: de la distancia entre el centro de gravedad de esta fundación y el centroide, por ejemplo, de esta columna, va a ser igual a m, una distancia m cualquiera. Y la distancia entre el centroide y el borde de la fundación va a tener una distancia n, ¿no? Sin embargo, miren más acá, debe estar, sí, por acá debería de estar, dicen que m más n va a ser una distancia igual a x, o esa medida que va hasta el centro de gravedad de la fundación, ¿no? Por tanto, como conclusión se tendría más bien que la longitud L de la fundación, toda esta distancia, miren, va a ser igual a 2 veces X. Eso es lo que estamos indicando con esto. Entonces, este dato de acá es importante. Hay que anotarnos esto en este punto, para estos casos, ¿no es cierto? Entonces, con esa aclaración, pues vamos a empezar nosotros a ver ahora cómo determinamos, por ejemplo, estas dimensiones, ¿no? Entonces, una de las primeras tareas que realizar acá es justamente este primer punto, que es el dimensionamiento en planta, para definir las dimensiones de B y L, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquello? Pues en base a lo que acabamos de indicar y en base a lo que indica también esta gráfica, ¿no? Miren que aquí hay una nomenclatura medio diferente, ¿no? No sé, bueno, un poquito van a tener en cuenta aquello, ¿no? Nosotros estamos llamando a 1, a 2 a este lado,
porque ya hemos visto que es conveniente que en la longitud más larga, pues sea A y B mantengamos en la longitud más corta, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en el primer caso. Entonces, jóvenes, con esta aclaración, podemos empezar a hacer nuestro dimensionamiento en planta. Para eso me voy a llevar estos datos, ¿ya? Me voy a llevar esta gráfica inclusive. Ya todo esto me voy a llevar a mi nueva hoja. Podríamos no. Entonces esta de acá vamos a simplemente eliminarlo y vamos a hacer la primera verificación, la podemos llamar si quieren paso 1, verificación en planta, y para eso necesitamos este elemento, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo empezamos entonces a dimensionar en este caso el área de la zapata, el área mínima requerida de la zapata? Bueno, vamos a seguramente recordar nuevamente que en este caso nosotros ya sabemos, bajo el principio mismo de fundaciones superficiales o aisladas, por ejemplo, vamos a recordar que teníamos la ecuación que decía el área requerida es igual, por ejemplo, a la carga, ¿no? La carga que llega de la columna dividido entre una capacidad de resistencia del suelo, la capacidad admisible. Pero en este caso no tenemos solo una columna, sino tenemos más bien dos columnas. Por tanto, ahora debemos tomar en cuenta la resultante. Entonces, miren que ahí vamos a hacer este pequeño cambio en la ecuación principal, y a partir de esto, pues vamos a poder estimar rápidamente cuánto de área mínimamente vamos a requerir para poder cubrir las solicitaciones. Y esto es fácil, ¿no? Sabemos que R, nuevamente puedo escribirlo si quieren por acá, es igual a la suma de ambas cargas, y de esto ya teníamos, creo que era 90, me han dictado, ¿cuánto era? Sí, sí. Ah, no, pero esto está en mayoradas. Para este caso, sin mayorar, ¿cuánto sería? 57, 60, 70.5, ¿no? Sí, 70.5, correcto. Entonces tendríamos ahí 70.5 más, en este caso, sin mayorar es 100, hemos tomado en cuenta, ¿no? Entonces ese es en servicio 100, y por tanto tendríamos un valor de R, de una resultante en servicio, de 170.5, ¿no? Ya teníamos ese valor, creo, toneladas. Entonces podemos reemplazar ese valor acá, le ponemos en kilogramos simplemente, 170, y lo multiplicamos por 1000 y dividimos entre 1.4. Primera cosa que vamos a hacer para tener un primer dato. ¿Cuánto nos da este valor? Creo que nadie está haciendo el seguimiento, ¿no? 121.714. Muy bien, 121.700. ¿Cuánto? 714.28 o 29. No. No, creo que no. 785. Ah, ya, 785. Como 71.4. Pongamos .71 nomás, ¿no? No nos vamos a poner tanto de esa manera. Esto en centímetros cuadrados.
Bien, ese es el área que se requiere para poder cubrir las solicitaciones, ¿no? El área mínima en función a la resistencia que ofrece el terreno, ¿no? Entonces, bueno, ese va a quedar un dato, pero hay un detalle. Ahora no conocemos, pues, las dimensiones de B y L. Sabemos que, por ejemplo, el área requerida, en este caso, eso sí, sabemos, es igual a B por L, ¿no? Eso es lo único que sabemos. Entonces podemos igualar aquello y empezar a jugar aquí, ¿no? Alguien podría decir, ah, muy bien, puedo empezar en realidad, y esto puede sonar lógico, pero no se trabaja así. Si puede decir, si por ejemplo cuando he verificado la parte geotécnica, he determinado que la B o el ancho debería de ser, creo, ¿cuánto? Hemos definido 2.2, creo, ¿no veo? Al final hemos trabajado con 2.2 y no sé por qué, así aquí está, 2.2, y podría decir, ¿qué pasa si yo reemplazo el 2.2 aquí y determino L? Podría ser una opción, pero en realidad aquí ya no se trabaja de esa manera porque tenemos cargas diferentes, ¿no? Entonces no podemos hacer de esa manera tan simple. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que estas cargas se equilibren de tal manera de que la resultante quede en el centroide. ¿Y cómo conseguimos aquello? Conseguimos haciendo, en este caso, un equilibrio de fuerzas o equilibrio de momentos. Para eso, entonces, nosotros necesitamos realizar lo siguiente. Entonces, para dimensionar en planta, lo que vamos a hacer es una sumatoria, ¿no? Una sumatoria de momentos, ¿no? En un punto inicial, ya que va a ser igual, en este caso, a la resultante, tenemos ahí la resultante, multiplicado por una distancia X, o por su brazo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y ahora es habitual, por ejemplo, que para hacer esta sumatoria de momentos, nosotros consideremos un punto fijo, que por lo general siempre se toma en cuenta este punto de acá, ¿no? Como punto cero, ¿no? Como punto cero. Por tanto, podemos decir la sumatoria de momentos en el punto cero va a ser igual a todo esto, ¿no? Recordando nuevamente, aquí hay que recordar que la longitud L va a ser igual, en este caso, a 2 veces el brazo, este brazo que estamos tomando en cuenta. Entonces, miren que aquí ya incorporamos algunas condiciones adicionales a lo que generalmente pues ya estábamos acostumbrados en los anteriores diseños, ¿no es cierto? Entonces, debemos hacer esto. Y aquí hay un detalle, ¿no? Miren que tenemos muchas, como les digo, muchas variables aquí que aparecen. Por ejemplo, si yo trato de medir desde acá hasta acá, ¿no? Si mido esas distancias, sé que es L, pero miren que aquí va a aparecer, por ejemplo, si yo tomo el eje en este caso de las columnas, como un dato conocido, que sí es conocido, entonces esta distancia podría ser conocida. Miren que aquí puedo definir una distancia L1, aquí puedo definir una distancia L2 entre estos, y aquí puedo definir una distancia L3, ¿no? L2 es conocido. Esto sí no cambia, porque eso viene de la estructura misma, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esa distancia es 515 centímetros. Trabajemos en centímetros, ¿no? O 5.15. Así era ese valor, porque lo hemos anotado también aquí, ¿no? Entonces, tenemos ese valor. Pero miren que no conozco L1 y tampoco conozco L3. No tengo esos datos ahora. Y para definir L, pues necesitaría conocer esas dos
dimensiones adicionales y de esa manera pues realizar adecuadamente mi sumatoria de momentos, ¿no? Porque si, miren, yo sé que si me paro acá, voy a tener un brazo que va a ser L1 en este caso para generar un momento con la carga última, o con la carga que transmite esta columna 1, ¿no? Y luego, pues el brazo para generar un momento con esta otra carga, pues es igual a L1 y L2, ¿no es cierto? Entonces miren que ahí estamos con ese detalle. Y finalmente L3 nos va a definir la longitud total de nuestra zapata combinada. Pero, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué se les ocurre para determinar estos valores de L1 y L3? Principalmente L1 en este caso. ¿Qué piensan? Porque si conozco esto, bueno, esto va a ser fácil, ¿no? Reemplazar el valor de esto por esto, y esto es conocido, entonces sería bastante simple. ¿Qué deberíamos hacer en este punto, jóvenes? ¿Cómo determinamos este valor? ¿Qué piensan? ¿A alguien se le ocurre algo? Tal vez un sistema de ecuaciones, Inge. Ya, sí. Haciendo sumatoria de momentos ahí justo donde está la resultante y inventarnos una variable más que esté entre medio. Muy bien, puede ser que me pare, por ejemplo, acá y conozca estas dos, esto se hace 0, y ¿qué consigo con eso? Porque tengo conocido este valor. Miren que aquí puedo armar ya el sistema de ecuaciones. Sí, puedo armar. Miren, una ecuación. Por ejemplo, voy a decir, lo haremos, un primer sistema de ecuaciones. Voy a decir L1 multiplicado por P1, ese va a ser el valor de esta fuerza, más, en este caso, ¿no? Si estamos tomando este positivo, entonces tendríamos eso que sería positivo, va a ser, aquí tendríamos otra fuerza, ¿no es cierto? Que va a ser L1, en este caso va a ser L1 más L2, ¿no es cierto? L1 más L2, y esto multiplicado por P2. Esos son los momentos positivos. ¿Hay alguna cosa más? Creo que no. Esto debe ser entonces igual a la resultante, como habíamos puesto acá, multiplicado por una distancia X, que será esto, ¿no? Entonces, en este caso, X va a ser igual a todo esto. Entonces, ese sería un primer dato. Pero tengo dos incógnitas. L1 y L2 es conocido, no hay problema, y X. Tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuál sería mi segunda ecuación? A ver. Los escucho. A nadie lo escucho nada. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, o eje vertical. Sumatoria de fuerzas en el FY.
ganamos con eso. Claro que sí, te entiendo lo que quieres hacer como en la hiperestática o la estática, no sé. A ver, lo que quieres hacer es sumatoria de fuerzas verticales igual que entren en equilibrio, ¿no? Igual a 0. Y esto vas a tener, P1, vamos a llegar a lo mismo, más P2, que va a ser menos la resultante. ¿Y qué ganamos con eso? Ganamos, ya encontramos al resultante que de hecho ya lo conocemos, ¿no? Pero el problema es L1. Entonces, Inge, haciendo centro en R, como le decía, podríamos hacer también, ¿no?, una sumatoria de momentos positivos y negativos. Ya, muy bien. Entonces, Entonces nos vamos a poner en el centro, acá vamos a suponer que es un valor centro y vamos a decir momentos, igual, equilibrio de momentos, ¿no es cierto? Entonces venimos a este lado, este me va a generar un momento negativo, por tanto vamos a decir menos, en este caso sería L2 medios, ¿no es cierto? L2 medios multiplicado por P1. Y si me paro a este lado, pues voy a tener otra vez más, en este caso positivo, que va a ser también L2 medios. Inge, no es L2 medios, ¿Por qué? porque no sabemos si exactamente ese punto está en el centro. Ah, excelente, muy bien, buen dato, buena cosa, excelente. Ahí estoy suponiendo que estaría en el centro, correcto. Este no sería L2 medios ni L1 medios, ¿no es cierto? Pero sería un valor también desconocido, no sé, X1 tal vez y X2. Tendríamos un X1 y un X2. Y esto igual a 0. Podríamos hacerlo en función de L1 y X, que son nuestras incógnitas. Por ejemplo, para P1, nuestra distancia sería X menos L1. Ya, todo esto. Ya, sí. Muy bien. A ver, pensemos bien eso. A ver, excelente. Sé que esto es X menos L1. Bien, aquí vamos a poner entonces directamente ese valor, que sería menos X menos L1, hasta ahí. Y para este otro caso vendría a ser, ¿qué cosa? A ver, L1 más L2 menos X. a ver, L1 más L2 Menos X. menos todo esto, ¿no? Sí. A ver, vamos a fijarnos bien eso. L1 más L2, borraré, está un poco, que sea claro esto. Más, ahora sí, L1 más L2, que ya tenemos toda esta distancia, pero a esto hay que restarle X, correcto, menos X, y todo eso multiplicamos por P2, y esto es igual a 0, ¿no es cierto? Ahora sí, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? L1 y X. ¿Estamos de acuerdo? Resolvamos entonces este sistema de ecuaciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Esto pasa al otro lado con positivo y tenemos podríamos ver cómo agarramos esto.
directamente. A ver, vayan resolviendo todos, por favor, a ver, y no me dejen equivocar. Va a ser X por P1 menos L1 por P1. Este va a ser igual a L1 por P2 más L2 por P2 menos X por P2. Muy bien. A ver, ¿qué me conviene hacer acá? De aquí he venido a este lado. Creo que R puede venir acá rápidamente. Muy bien. Podemos hacer varias cosas. Bien. Ahora sí. A ver, veamos acá. ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde estoy? ¿Qué parece si despejamos X en función de L1? Entonces vamos a tener acá X haré nomás en orden, y este va a venir más X por P2, y creo que todo esto sería igual a L1 por P2, que es un valor conocido, más L2 por P2, valor conocido, y a esto deberíamos sumarle más L1 por P1. Y de esa manera tendríamos X acá, que va a ser igual a todo esto, igual a todo esto, y dividido entre P1 más P2. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Están controlando? Luego podríamos ver de esta ecuación de 1, despejar en este caso L e introducirlo acá, que sería acá, tenemos dos L1s, y introducimos ahí. A ver si eso nos conviene. Entonces vamos a venir, no sé, vamos. De la ecuación 1, vamos a decir que esta es nuestra ecuación 1. Hagamos un poco de álgebra acá. Y tenemos L1 por P1 más, en este caso, L1 por P2 más L2 por P2, y esto es igual a R por X, ¿no? Si introducimos acá, más bien si despejamos de acá L, en L1, que es la otra variable, entonces deberíamos tener, ¿cuánto? A ver, L1, vamos a tener P1, P2, excelente. Este L1 va a ser igual a Rx menos, en este caso, L2 por P2 dividido entre P1 más
P2. Así queda. Así nos quedaría, ¿no? Ahora sí se va a ir complicando ahora esto un poco más, solo reemplazando, y vamos a tener que, por ejemplo, acá X va a ser igual a todo esto, y de ahí podríamos obtener ese valor de X. A ver, L1 sería todo esto. Miren que aquí entra X, de X por menos L2, creo que nos estamos complicando un poco, ¿no? No, este es P2, no es L2, por cierto. P2 P1 más P2, todo esto multiplicado por P2, y a esto le sumamos todo esto, L2, P2 más nuevamente L1, y L1 es todo esto, que es menos L2 por este es 2 dividido entre P1 más P2. Y esto multiplicado por P1. Muy bien, y acá no cambia nada, nos quedamos con P1 más P2. Ahora sí, tenemos en este caso una ecuación con una incógnita, que solamente tendríamos que despejar de acá X y determinar ese valor, ¿no es cierto? Si le ponemos valores, seguro que esto se va a simplificar bastante, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien puede hacer ese cálculo? A ver, jóvenes. Alguien que me dicte ese valor. P1 más P2, por cierto, es este valor, ¿no? Directamente podrían reemplazar ahí, no hay problema. ¿Alguien tiene el dato o no? Lo que voy a tener que hacer yo los cálculos aquí. Nadie quiere colaborar. Rx, ¿qué valor tendría? Rx, no, Sí. X es la variable, hay que despejar de esta ecuación. Es esta variable. X, aquí es R por X, ¿no es cierto? Entonces, esta es la variable, hay que todavía despejar de ahí. ¿Ahora sí o nada?
Buenos días, ingeniero. Dime. Saqué 199,74 centímetros. A ver, 199.4 y esto en centímetros. Sí, pero yo saqué para L1, Inge, yo hice mi propio despeje y saqué para L1. No interesa, ¿no? Al final lo que hay que tomar en cuenta es este sistema de ecuaciones de acá, ¿no? Sí, sí, pero ese sería el valor de L1, no para X. Ah, ¿verdad? Ah, ya, perdón. Ahora sí, te entendió. Ya, tú has sacado L1 igual a 199.4 centímetros. Ah, ya, muy bien. Y deberían de ir verificando todos. Yo también voy a hacer mi verificación ahora, pero quiero que también trabajen. Ya, entonces, miren que si hemos determinado L1, pues ahora seguramente X va a ser también fácil de determinar. ¿Cuánto sería X entonces, reemplazando este valor acá? O en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? X me sale 0. No creo. ¿Por qué? ¿Por qué podría salir 0? Inge, creo que sale 0 porque según lo que recuerdo, cuando trabajamos en una misma longitud y hacemos sumatoria de momentos, no podemos usar dos momentos en una misma línea, porque van a ser prácticamente las ecuaciones linealmente independientes. Ajá. Entonces, si la salida 0 está correcto, el x vale 0. Habría que buscar otra ecuación para que satisfaga el sistema. Una tercera ecuación. A ver, pensemos. A ver, sí, esta parte sí está interesante. A ver, ¿alguien más que verifique estos valores? X igual a 0, reemplazando acá. Eso no puede ser, claro. Estamos mal por acá entonces. A ver, revisemos esto, ¿por qué está saliendo de esa manera? Creo que aquí tenemos un problema. Bueno. Sí, L1 igual a 1,99 allá. Aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle, jóvenes. A ver, ahí han verificado dos valores igual a 0. Muy bien, eso está medio interesante, pero que no logro ver todavía dónde está el error. No logro encontrar eso.
ver qué se les ocurre, jóvenes, acá. Inge, yo he despejado las dos ecuaciones y llega a exactamente lo mismo, por eso sale 0. Ujú. Entonces, como decía el compañero, hay que buscar otra ecuación. Sí, pero ¿cuál sería la ecuación? A ver. Ya, creo que aquí hay un detalle, ¿no? Habíamos dicho que esta condición debe cumplirse. Deberíamos tal vez de introducir la variable L en realidad, toda esta longitud, ¿no? En vez de X, ¿no? Porque X sería igual a L medios. Y reemplazando eso acá, no sé cuánto cambiaría qué. Tendríamos que ver un poco ese detalle. Creo que llegaríamos a lo mismo, ¿no? L medios, sí, pero estaríamos hablando ya de un dato completo. Miren que esto es bastante simple cuando tenemos definido, por ejemplo, esta dimensión, ¿no? A ver, simplemente para tener una idea, si por ejemplo aquí hubiéramos tenido un límite y esto nos limitaba bastante, pues esto hubiera sido bastante simple porque esta distancia es conocida en función a la dimensión de la columna y uno va a determinar fácilmente con una simple ecuación de sumatoria de momentos, pues encontraría rápidamente lo que es la longitud L, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese caso es cierto, lo que deberíamos de haber hecho es introducir acá, en vez de, por ejemplo, poner X, deberíamos de haber colocado L medios, acá en esta ecuación, L medios, y luego en esta otra ecuación probablemente también, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, a ver, vamos a ver si hacemos este cambio, L medios, menos esto, aquí vamos a tener nuevamente este valor, en vez de X, L medios, y deberíamos ver cómo cambia esto. Entonces, no ponerlo en términos de X, sino más bien de L, que va a ser la longitud total ya de la fundación. Entonces, si hacemos eso, no sé cuánto cambia acá. A ver, vamos a borrar todo esto. Creo que así no estaba bien. Pero tenemos razón, aquí estamos sobre la misma condición. Hay que analizar un poco esta parte. A ver, L1 por P, L1 nuevamente, más L2, está correcto, igual a todo esto. L no es un valor conocido, y a ver si resolvemos esto, ¿cómo cambiaría la cosa? Pero vamos a cambiar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Inge, llegamos a lo mismo. ¿Sí, no? Estoy viendo que vamos a llegar a lo mismo. Sí, estoy viendo igual. Parece que vamos a llegar a lo mismo, ¿no? 0. Claro, la segunda ecuación está en el centro, en la resultante, por eso es que nos va a botar siempre el valor 0, sobre la misma línea, ¿no? Lo que decía.
Mm, ya, bueno, la otra sería introducir L3, pero es otra variable más que te introduce en función a todo esto. Estaríamos en la misma condición. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Solución rápida y práctica. ¿Qué vamos a ver en este caso? Pues a ver, primera cosa, en este caso cuando, bueno, tenemos esta situación, pues miren que podríamos haber trabajado en función a M y N como está, como nos dice el esquema, pero de todas maneras igual en esta otra parte vamos a tener las dos mismas variables que no vamos a conocer, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener un inconveniente, ¿no? Tenemos ahí un inconveniente. Lo que sí, M es el valor conocido en este caso. A ver, quería ver, aquí quería venirme. Muy bien. En este caso, como tenemos pues espacio para poder distribuir adecuadamente, ¿no? Puedo venir hasta acá, puedo venir un poco más acá en la fundación, pues como un caso práctico o un caso para solucionar este problema, pues consiste en que nosotros adoptemos una dimensión acá, ¿no? Una dimensión que en realidad debería de ser igual mínimamente, ¿no? Mínimamente a una distancia igual al canto, mínimamente. Pero el canto todavía no es un dato que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Es un dato que vamos a determinar recién. ¿Por qué mínimamente igual al canto? Porque sabemos que el corte a flexión va a trabajar o va a estar más o menos, o se va a actuar a una distancia que sea a una distancia D, ¿no? Entonces, una buena práctica podría ser suponer inicialmente que conocemos esta distancia, ¿no? Esta distancia de acá. Por ejemplo, podemos empezar con 50 centímetros y hacer un proceso nuevamente iterativo y ver cuánto voy a tener en longitud acá con este valor. Luego, si veo que se va mucho hacia este otro lado, pues puedo incrementar un poco más hacia este otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser eso. Si encontramos si adoptamos este valor conocido de la cara de la columna hasta el borde, ¿no? Porque esta distancia sí es conocida, entonces ya no tendríamos este problema que estamos teniendo por la segunda variable de L1, en este caso, ¿no? Entonces podríamos tomar esa situación, ¿no? Entonces pongamos acá, por ejemplo, considerando, ahí a esta distancia lo llamaremos, no sé, no puede ser L1, le vamos a llamar una distancia, a ver, ¿qué le denominamos? Esta distancia que sea, no sé, N1, como está en la nomenclatura. Va a ser N1 igual a 50 centímetros. ¿No? Entonces, considerando un valor de N1 igual a 50 centímetros, entonces podemos determinar la dimensión de L, ¿no? Que sería ese es el problema,
tomando nuevamente como sumatoria en este caso de momentos en el punto 0, ahora sí ese punto 0 va a ser conocido, igual a la resultante por el brazo, en este caso el brazo va a ser L medios, nuevamente, ¿no? L medios, y tendríamos lo siguiente. Hasta esta distancia tendríamos ¿cuánto? 50, este es 30 centímetros, A1 es 30 centímetros, sería 65 centímetros multiplicado por la carga, en este caso esa carga era, ¿cuánto era? 70.5 toneladas, ¿no? 70.5 toneladas, más, en este caso, toda esta distancia hasta acá, que sería 515 hasta el eje, más 65. ¿No? 515 más 65, ¿cuánto sería? Eh, 580. 580 multiplicado por la carga 2, que habíamos dicho va a ser igual a 100. ¿No? Entonces ahí tenemos ya la primera condición, y esto multiplicado, o más bien esto va a ser igual a la resultante. En este caso la resultante era igual a 170.5 multiplicado esto por L medios, por L medios. Y de esa manera, pues tenemos ya la longitud L, despejando de acá, seguramente vamos a tener ese valor de L, ¿no? Rápidamente. Vean que vamos a ir probando esto una vez más. A ver, ¿cuánto nos da esta longitud L? Con esos valores. ¿Cuánto es esto, jóvenes? $681. Esto en centímetros. ¿Está correcto eso, jóvenes? A ver, alguien que verifique. A ver. Voy a tomar mi calculadora. Me sale 734,106. Ahora sí. A ver, alguien que verifique, ¿alguien más? Sí, creo que sí. Correcto, aquí hay más. Exactamente, 734.10 seguramente, ¿no? No vamos a entrar en mucho detalle. Entonces, miren lo que estamos ahora determinando con adoptando ese valor. Miren cuánto ejemplo, eso sería el resultado de hacer la diferencia de 734, por ejemplo, 734.1 centímetros menos, ¿cuánto? Esta distancia es conocida, 65, menos 65, menos toda esta distancia L2, que sería, en este caso, 515, y menos menos la dimensión, por ejemplo, de esta columna, que es 35, ¿no? ¿Cuánto estaríamos avanzando hasta acá? ¿Cuánto tendríamos en esta distancia?
A ver, haciendo esa diferencia, digamos, llamémosles N2 a esto. A ver, ¿cuánto sería? 734.1 menos 65 a ese lado, menos, aquí es 65, no, perdón, hasta aquí era 65, sí, ahora menos hasta el eje, que es 515, ya, 515, menos ahora solamente esto, que sería 17.5, estaba mal hace rato, menos 17.5, ¿cuánto me da? Yo tengo 136.6. A ver, ustedes determinen esta distancia. Sí sale eso. Y miren que en este caso parece no estar tan mal el hecho de que se ha adoptado estos 50 centímetros acá, ¿no? Aquí tenemos casi el doble y seguramente eso es conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una mayor carga. Pero si queremos, por ejemplo, un poco equilibrar esto y no irnos hasta 1,36 metros, en este caso 136 centímetros, ¿qué les parece si incrementamos esto para equilibrar un poco? Por ejemplo, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Hagamos ese pequeño trabajo nuevamente, ahora considerando N1, que le he llamado, vayamos no a 1 metro, sino vayamos a 75 centímetros de acá, de la cara, ¿no? 75 centímetros. Vamos a ver si mejora o qué ocurre. Probemos adoptando este valor acá, en nuestra ecuación que va a cambiar 75 más 15 sería 80, 90, ¿no? Esta ecuación va a cambiar acá 90, esto se mantiene, esta otra distancia seguramente va a cambiar también, tendríamos 515 más 15 ahí, y más 75 acá, y eso nos da, ¿cuánto? A ver, ¿estamos bien? 515 más 15 más 75 acá. ¿Cuánto nos da eso? A ver, 515. A ver, estamos tomando toda esta distancia, ¿no? 515 en realidad, más 75, más 15 de la columna, es 605. ¿Y por qué aquí teníamos 680? Creo que aquí había un error. Bueno, está bien. 605 acá, muy bien. Esto por 100 y esto no va a cambiar absolutamente nada. L medios. Y con eso, ¿cuánto me daría L? Los dos cambios. 90 por 70.5 más 605 por 100. Todo eso debo multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 170.5. Y eso me da, yo tengo este valor, 784.10 nuevamente. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Está bien, Inge. Ahora aquí hay que hacer un análisis, ¿no es cierto? Aquí hay que hacer un análisis. Miren qué ha ocurrido. Ha incrementado en 25 centímetros acá y la longitud ha incrementado ¿en cuánto? La longitud total de mi fundación. Miren lo que ha ocurrido.
784 menos 734.10, ¿cuánto nos da? Ha incrementado 50 centímetros en su dimensión, ¿no? ¿Qué les dice eso? Y alguien podría probar, ¿y qué pasa si aumento entonces a 1 metro acá? Si me voy hacia 1 metro y ahí uno empieza a darse cuenta de algunas cosas, ¿no? ¿Qué pasa si aumento el doble, me voy hasta 1 metro y ahí ya tendría acá 1.15, por ejemplo? ¿Qué tal si cambio aquello y cuánto me va a dar? A ver, hagamos eso más. Supongamos que me voy hasta 1 metro. Miren, voy a poner de otro color. Esto ya sería 1 metro, 1.15, 115. Aquí cambiaría con 115. Aquí vamos a incrementar lo mismo. Vamos a tener 515 más 15 más 100. Tengo ya 630 por acá, ¿no? 630 por 100, y esto no va a cambiar en lo absoluto. Y hagamos la multiplicación. 115 por 70.5 más 630 por 100, ¿no? Todo esto multiplicado por 2 y dividido entre 170.5. Eso me da, miren, si hubiera aumentado 1 metro acá, yo tendría 834.10. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está correcto ese dato? Ya he agarrado mi calculador. Y ahora analicemos qué está pasando. ¿Qué ocurre? Mientras avanzo en esto, ¿no? Mientras más avanzo en esto, pues me está pidiendo una mayor longitud, ¿no? Entonces estoy avanzando más en longitud. La pregunta es, ¿siempre avanzar en longitud? Acá con 50 tenía 734. Digamos que de aquí voy a redondear yo a una distancia de 700, no sé, 35, seguramente, ¿no? O 740, para hacer a 7.4, ¿no? De metros aproximadamente. Y si aumento un poco más a 75 centímetros, miren que aquí tengo ya 7.8, 7.85, no, no sé. Miren, aquí ya tendría que aumentar a más. Y en este caso ya estamos hablando de 8 metros, 8.30, 8.40 aproximadamente, ¿no? Miren cómo va aumentando, 34, 84 y nuevamente 34. 7.34 tenía con 50 centímetros, con 1 metro 8.34, parece que un incremento bastante, casi a 1 metro, igual, ¿no? Al doble. ¿Qué jóvenes? Y con eso, seguramente aquí vamos a, miren, en este caso, ¿cuánto saldría este valor de n en este caso? Este valor de n2, ¿no? ¿Cuánto saldría ese valor de n2? Sería 834.1 menos, en este caso, 515 menos 17.5 acá, luego menos 15 y menos, ¿cuánto tendríamos acá? Esto era 1 metro menos 100. ¿Y cuánto tenemos de N2? ¿Alguien ha calculado? O sea, ¿cuánta distancia tendríamos de aquí a aquí?
a mí me sale para esta condición, miren, que va a aumentar todavía más, 186.6. ¿Está bien? Eso significa, miren lo que está significando, si incremento más acá, no va a reducir esto, ¿no? Que debido a la diferencia de cargas que tenemos acá, debido a esa diferencia, pues igual va a estar solicitando mayor longitud en esta dirección para entrar dentro de esta condición, ¿no? De que la resultante siempre actúe en el centro de gravedad. Entonces, siempre va a ir creciendo. Incremento esto, también va a incrementar esto. Es por eso que nos da cada vez más, va incrementando esta longitud de aquí. ¿No es cierto? Entonces, miren que para hacer, en este caso, para definir en planta, yo podría tomar en cuenta la primera condición que he asumido, ¿no? Conociendo esta distancia de 50 centímetros simplemente, y me parece muy razonable, y me quedaría con esta situación, con esta dimensión, y a partir de esto definir el ancho B que se requiere. Entonces miren acá lo que voy a hacer, voy a decir muy bien, entonces voy a adoptar L, ya podríamos redondear esto para no manejarlo de esta manera, y podríamos ponerlo hasta 7.4, por tanto 740 centímetros, ¿no? Inclusive podría llegar hasta 750, ¿no? Eso ya depende seguramente de cada uno. Entonces uno puede fácilmente adoptar unas dimensiones más razonables. Y una vez que he determinado esto, pues seguramente va a ser fácil el encontrar, por ejemplo, la dimensión del ancho de esta fundación, que es igual, en este caso, a la carga última, que es 170 en kilogramos lo voy a llevar, ¿no? Dividido entre, que sería 1.4, que es la capacidad admisible, estoy utilizando esta ecuación, ¿no? 1.4 y a esto lo multiplico por esta distancia, ¿no? Entonces aquí tenemos 740, L. 740, entendiendo que el área requerido es B por L, ¿no? De eso es lo que reemplazo acá, y por eso tengo de esa manera. Y entonces, B, ¿cuánto voy a requerir? ¿Cuánto de B necesito? ¿Cuánto tenemos? Yo tengo 164, ¿no? .57. ¿Está correcto? Centímetros. Y de esa manera yo puedo todavía redondear esto y decir, no voy a trabajar con 164 o 1.65, ¿no? Seguramente puedo llegar a 1.7. Tranquilamente, me voy a ir a lo seguro, ¿no? Me voy a redondear esto y voy a decir B igual a 1.70 y L igual a 740. Perdón, esto es en centímetros, manejaremos 170. 170. Y de esa manera hemos definido por fin las dimensiones de mi fundación, considerando L, que va a cumplir con la condición de equilibrio, ¿no? Esto es lo que sí hay que cuidar. Y pues ya la base se acomoda de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos
ya las dimensiones de la base y podemos encontrar ahora sí la carga última que va a transmitir o que transmite o va a transmitir en estas dimensiones pues la estructura, ¿no? Entonces la carga última va a ser igual a la resultante en condición última, pero mayorada, dividido entre B por L, que estamos adoptando, entre B por L, y seguramente podríamos encontrar, por ejemplo, cuánto es el valor de RU, voy a ponerlo por acá, ¿no? ¿Cuánto va a ser RU? Tenemos que mayorarla, ¿no? Entonces puedo declarar directamente, voy a decir 1.2, que multiplica a las cargas muertas, que es 57, en este caso 57 más 81.5, más 1.6, que multiplica a 13.5, más 18.4. 18.4, y de esa manera tengo la resultante. ¿Cuánto sería? A ver. $57 más 81.5 por 1.2 más 1.6 por 13.5 más 18.4, y eso nos da 217.24. ¿Está bien? $217.24 toneladas. Quiero llevarlo esto en kilogramos centímetros, por ejemplo, entonces voy a hacer 217 24 0 en kilogramos dividido entre 170, ahora sí, por 740. Y esto nos da una carga última, entonces, que se va a transmitir ¿de cuánto? Yo tengo 1.73, digamos. Esa es la carga última que está actuando o que va a actuar en esas dimensiones de fundación, ¿no? Bien, detalle que hay que controlar acá, jóvenes, es el área, ¿no? Aquí habíamos determinado, por ejemplo, un área mínima requerida en condición de servicio, que era de 121.785. Yo debo comparar esta, en realidad, con esta área efectiva que estoy colocando, que debería ser B por L y debería de ser mayor o igual a esto, ¿no? Entonces, si hacemos la multiplicación de 740 por 170, eso nos da, ¿cuánto? A ver, 740 por 170, sí, nos da 125.000, ¿no? 125.800, ¿no? Centímetros cuadrados, que es mayor en realidad al área requerida. Y eso está correcto, entonces. Entonces estamos bien, hemos colocado mayor a lo requerido, que es muy bien entonces por ese lado.
Bien, jóvenes, ¿qué tal? Hemos avanzado lento. Pensaba avanzar más, pero era un poquito, nos hemos complicado con estos detalles. Hay que ver si podemos determinar de manera efectiva este valor. Ya lo vamos a revisar también con calma, pero una buena práctica es lo que les he dicho. Empezar cuando tenemos esta situación, pues empezamos a adoptar pues un valor de 50, 25, 1 metro, etcétera, y determinar un valor razonable. La idea es de que siempre entremos en esta condición de equilibrio, por tanto debemos hacer siempre esta sumatoria de momentos, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos de cuidar simplemente. Entonces, con esto habríamos concluido la primera parte de la verificación en planta y nos faltaría las otras dos verificaciones sin elevación y luego hacer el refuerzo, ¿no? Entonces, bien, para eso necesitamos un poquito más de tiempo. Pienso que la vamos a parar aquí por hoy y nos vamos a ver la siguiente clase directamente, día lunes. Y el día lunes tendríamos que ir terminando esto. ¿Ya? Lucía, adelante. Ajá, es lo que me estaban preguntando ayer en el examen también, ¿no es cierto? Esto no debería de ser en realidad lo que debería de cumplirse, y recuerdo que alguien me preguntó en el examen, me ha dicho, pero deberíamos de controlar acá que la capacidad admisible, eso me dijeron, debería de ser mayor a la capacidad última. ¿Qué piensan ustedes? A ver, lo haremos entre todos. ¿Qué piensan? Claro, yo tengo la admisible que es igual a 1.4, ¿no es cierto? Entonces, en esa condición, esto no se estuviera cumpliendo, ¿no es cierto? No estuviera cumpliendo. Para cumplir con aquello, pues deberíamos de incrementar las dimensiones de B. Por ejemplo, pongamos no 170, sino 200, ¿no es cierto? Pongamos 200 y vamos a tener, por ejemplo, 217.240 dividido entre 200, y esto dividido entre 740. De 740 no vamos a mover nada. Y de esa manera estuviéramos reduciendo a 1.46, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que querían hacer en realidad ayer en su examen muchos, ¿no? Querían ir reduciendo de tal manera de que se cumpla esta condición. Pero hay un detalle, ¿no? Aquí hay un pequeño detalle. ¿Cómo hemos dimensionado nosotros la condición de la capacidad admisible? ¿En qué condición hemos trabajado? De servicio. Condición de servicio, ¿no es cierto? La carga última ya no es de servicio, ¿no es cierto? La carga última es, en realidad, con una carga mayorada. Si yo quisiera comparar, en realidad, esta capacidad admisible con alguna presión, pues debería de ser con la resultante simplemente y estas dimensiones, sin mayorarlas. Claro que aquí estamos mayorando y para ya más adelante utilizar este valor en el análisis de esfuerzos. Vamos a utilizar este valor, ¿no es cierto?, para hacer el análisis de esfuerzos cortantes y momentos, porque ahí vamos a hablar de verificaciones ya estructurales. Pero en planta trabajamos en servicio. O sea, no podemos comparar en este caso una condición de servicio con una condición última o mayorada. Entonces, la carga real, en realidad, para comparar, debería ser simplemente una carga Q, que sea la resultante sin mayorar, que será los 170, los 170.500 en este caso, dividido entre estos valores.
que será 170 por 740. ¿Cuánto nos da ese valor? Ahora sí. Dividido entre 170 por 740. ¿Cuánto nos da eso? Ahí está. Esa sí puedes comparar. En esta condición sí puedes decir que esta carga no puede ser mayor que la admisible. Jamás. Pero no con la mayorana. Esta es la última. A veces creo que se ha generado alguna confusión en algún momento, no sé. Pero esta es la carga última que toma en cuenta las cargas mayoradas, ¿no? Y para verificar en planta o las dimensiones de la fundación, no tomamos en cuenta en realidad las cargas mayoradas, sino simplemente las de servicio. Entonces, aquí la última no la puedes comparar con la capacidad admisible. No se debe comparar. ¿Quieres comparar la presión efectiva que se está generando aquí abajo? Pues esa presión efectiva es esta carga Q, ¿no? En condición de servicio. Y eso nos da 1.36, que es menor a 1.4 en este caso. Entonces, por eso yo les había dicho, con toda seguridad, después de haber hecho la verificación geotécnica, con toda seguridad tomen este valor. Esa es la ventaja de estar seguros ahora. Estoy seguro que no me va a fallar las dimensiones que yo saque en esta verificación estructural en planta. Estoy seguro que no me va a fallar. Pero si hubiera adoptado un valor, por ejemplo, sin verificar asentamientos a nada, seguro que ahí sí ya tendría problemas. Me van a salir dimensiones mucho más grandes de las necesarias, etc. ¿No? Miren que aquí casi le hemos dado, con la dimensión que hemos adoptado, casi le hemos dado al 1.4. O sea, hay una diferencia de ¿cuánto? 0.36 a 1.4. ¿Cuánto es la diferencia? A ver, hagan 1.4 menos 1.36, estamos hablando de 0.04, ¿no es cierto? Es nada. Por eso cuando uno hace adecuadamente la verificación geotécnica, las dimensiones que se definan, pues van a estar pues muy cerca de las reales. De hecho, deberíamos haber trabajado con 1.65, yo le he redondeado, y miren que por eso se ha generado esa pequeña variación. Seguramente si trabajaba con estas dimensiones que me salían acá sin redondear, probablemente me salía el 1.4 exactamente, ¿no? Entonces, ahí mucho cuidado. No comparen la condición última con la capacidad admisible. La condición última es para determinar esfuerzos cortantes, momentos y todo aquello que vamos a luego verificar. Miremos su texto y sin ir muy lejos. No sé si aquí les han puesto esa condición, no he revisado muy bien. Pero espero que no, porque ese sí sería un error. Bueno, estas son las otras condiciones para las otras formas. Creo que no. Aquí está la carga última, sí. Y pues sí, no te dice que está. Eso es lo que hemos calculado nosotros, ¿no ven? La carga última con la mayorada y dividida entre el área que ya tenemos. Pero no hay ninguna verificación acá y no se debe hacer esa verificación aquí, en este punto. ¿No? Ya luego vamos a ver el análisis de esfuerzos, que sí ahí vamos a necesitar en realidad pues el valor de Q último. Para eso calculamos este valor de la carga última. Para determinar la carga lineal, esa carga última la multiplicamos por la base, ¿no? Por la otra dimensión, y vamos a tener ya la carga lineal, ¿no? Que va a ser el resultado de la RU sobre la longitud. ¿De dónde sale esto? Porque Q último es igual a R por el área, y el área sé que es B por L, entonces B con B se va y me queda simplemente esta condición. Para eso calculamos, simplemente. Pero no debe ser comparada en este punto. ¿Está claro ahora sí? Y la pregunta es, ¿no? Y ayer yo me sorprendía cuando me decían lo mismo.
no sé de dónde se nos quedó esa idea, ¿no? O esta idea que en realidad no debemos tomar en cuenta. No puedes comparar la admisible con la condición última, ¿no? No puedes. Ya, bueno, voy a borrar también esto, que creo que no corresponde, pero ahí está. Hasta ahí lo vamos a dejar. Muy bien. Quedaremos acá entonces, jóvenes, nos vemos el día lunes. José, adelante, todavía alguien más. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Quería comentarle que tuve un percance para llegar el día lunes a lo que es el examen y la presentación. Le mandé un mensaje